Bienvenido al viaje de la maravillosa naturaleza humana. Es hora de expandir tu conocimiento. Este es el programa Sanando tu Alma con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por escucharme. Te doy la bienvenida a tu programa que se llama Sanando tu Alma, donde trataremos temas con respecto a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, de cómo solucionar algunos problemas de estrés, de depresión, etc. Aquí en Radio Vital, 1310 de AM desde Guadalajara para todo el mundo. Y nuestro enlace es www.notesistema.com/Radio Vital, radio en vivo. Te damos los teléfonos en cabina para que nos sintonices y también nos llames. Nos gustaría recibir tu voz, tus llamadas. Angie se encuentra contestando los teléfonos en este momento. Muchísimas gracias, Angie. Y te doy los teléfonos 3813 1355 y 3880 2181. Llámanos, por favor, acompáñame en este recorrido especial, maravilloso, de lo que es la naturaleza humana. Eso quedará siempre afirmado en este programa. También en cabina le doy muchas las gracias a quien maneja los controles y quien hace posible que tú y yo estemos en contacto. Miguel Ángel, muchas gracias por tu ayuda. Y como te decía, este espacio se llama Sanando tu Alma, en donde para iniciar este viaje que ojalá sea inmenso, sea grandioso, hablaremos de lo que somos en realidad nosotros, los seres humanos. Para esto te voy a pedir que hagamos un ejercicio de imaginación. Ahora que tú me escuchas, haz un ejercicio de imaginación y hagas una introyección y un repaso en tu vida de cuando fuiste niño o cuando fuiste niña, de que siempre estaba en tus labios, en tus ojos, en tus movimientos, la alegría, la paz, la luz, el vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Muchos de nuestros problemas es porque no vivimos el presente. Recuérdate jugando, porque esa es la naturaleza de un niño, el jugar. En el jugar aprende, pero en el jugar también descubre, en el jugar también se maravilla, en el jugar también se sorprende. Desafortunadamente pasan los años y el maravillarnos, sorprendernos, el entusiasmarnos por descubrir ya no sucede. Entonces te invito a que en estos momentos, utilizando tu imaginación, vuelvas a vivir esos instantes para que puedas reconocer que no solo hay tristeza, no solo hay melancolía, no solo hay otras emociones negativas que aparentemente las tomamos como verdaderas, como que son parte de nuestra naturaleza humana, pero no es así. En psicología hay dos conceptos interesantes que se les conoce como latentes y manifiestos. Lo latente y lo manifiesto. Lo latente es lo que vive en alguna parte de nosotros y nos expresa, al menos no lo podemos ver. Es decir, los pensamientos, difícilmente podemos escuchar los pensamientos de quienes están con nosotros, pero a veces también hay emociones que reprimimos y que les llamamos latentes. Y lo manifiesto es lo que podemos decir, hacer y lo que se puede ver que hacemos. Entonces, lo latente en nosotros, lo latente es precisamente la felicidad, la alegría, la calma, la esperanza, y eso es lo que vamos a tratar durante todos estos programas, si tú nos permites que te sigamos acompañando. Hoy iniciamos, hoy empezamos, es una alegría para este que habla, pero también para muchos que están detrás de nosotros, que nos han apoyado. Muchas personas amables, muchas personas que siempre han confiado en nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, y es lo que estamos realizando ahora. Estamos cumpliendo
un viejo sueño o un sueño que teníamos hace mucho tiempo, y afortunadamente puedo decirte que los sueños o los objetivos se cumplen, siempre y cuando prospectes y que seas contumaz en lo que tú deseas realizar. Voy a tocar, por cuestiones de tiempo, quizás dos conceptos para que podamos nosotros más o menos descubrir o redescubrirnos de cómo somos en realidad. Son conceptos muy básicos, muy prácticos. Es otra de las características que tendremos en este programa. Trataremos en la medida de lo posible que sean prácticas, que sean cuestiones que tú puedas realizar en tu vida cotidiana para que puedas descubrirte, pero sobre todo para que puedas solucionar los problemas que te aquejan en la vida cotidiana. El porqué de la depresión, el porqué de las emociones bajas, el porqué a veces sufrimos y no nos damos cuenta el porqué. Lo que sí estamos seguros es de que prácticamente todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, en el 97% somos responsables de lo que nos acontece. Entonces no podemos culpar a los demás o a las circunstancias de lo que está sucediendo. Un gran maestro decía que la vida hay que visualizarla como un gran gimnasio psicológico. Ahora que está muy de moda, o casi siempre ha estado de moda, más ahora que antes, que muchas personas van a los gimnasios para fortalecer su músculo, para tener cuerpos físicos casi perfectos, que es muy loable y son ejercicios que se ponen y que cumplen sus objetivos, pero también existe un gimnasio que se llama el gimnasio psicológico. Este gimnasio está constituido por todas las circunstancias que nos rodean. El gimnasio físico tiene un horario determinado, aunque ya hay gimnasios los 24 horas, pero este gimnasio que te digo es también las 24 horas y también durante el periodo en que soñamos. Las circunstancias, de alguna manera, nos invitan a conocernos realmente como somos. Ante una circunstancia de ofensa, yo te pregunto, ¿cómo reaccionas? ¿Qué pensamientos surgen en tu mente? ¿Qué emociones? ¿Qué sientes en tu estómago cuando te ofenden? Y también hay emociones o circunstancias sutiles. Esas circunstancias sutiles quizás son sutilmente, valga la redundancia, más peligrosas. ¿Te adulan? ¿Qué sucede? ¿Se acrecienta tu orgullo? ¿Se acrecienta tu soberbia? De alguna manera también eso quiere decir que está sucediendo algo en nosotros. Vuelvo a repetir, nuestra naturaleza humana en el momento en que nacemos está dotada de todas esas virtudes que mencioné anteriormente. Pero algo sucede en el periodo de nuestra vida que esas manifestaciones de alegría, de paz, de sinceridad, van perdiéndose. ¿En qué momento se pierden? Podemos decir que es debido a la edad, es debido a cosas que vivimos externamente. Pero podremos afirmar a través de algunos estudios de psicología que lo que sucede es que dejamos de trabajar o dejamos de observar lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, el ser humano, nosotros, tenemos que realizar un trabajo específico para poder conocernos a nosotros mismos. Y una herramienta principal que desafortunadamente no nos enseñaron a ejercitarla es la observación. Hay que aprender a observarnos a nosotros mismos, observar nuestra mente, observar nuestras palabras, observar nuestros actos, pero sobre todo observar en el momento en que las circunstancias nos provoquen o nos provocan una reacción importante. Se dice que hay tres alimentos que nos mantienen con vida. El primer alimento es la comida, ¿sí? Nosotros comemos y no nos preocupamos por la digestión. Es decir, nuestro aparato digestivo es muy sabio y logra separar las vitaminas, los minerales, lo que nos sirve para fortalecer nuestros órganos, nuestros músculos, para darnos energía, y desecha lo que nos sirve. Regularmente quizás alguien sufre de alguna indigestión por tener problemas estomacales, pero la mayoría de nosotros quizás no nos damos cuenta de ese proceso de digestión.
Entonces hay un proceso de transformación de los alimentos de los cuales ingerimos. Otro alimento viene siendo el oxígeno, el aire. El aire es transformado por nuestros pulmones. Nuestros pulmones hacen el trabajo de transformar lo que respiramos, logran separar el oxígeno del dióxido de carbono y ese oxígeno lo llevan a nuestra sangre, purifican nuestra sangre, purifican nuestros órganos y por lo tanto nos dan vida. Pero también nosotros no somos muy conscientes de ellos, a menos que tengamos algún problema de las vías respiratorias. Hay un proceso digestivo. Y un tercer alimento son las imágenes, las representaciones, lo que vemos, ¿sí? Lo que escuchamos, lo que sentimos. Si nosotros vamos a ser conscientes que no tenemos un proceso digestivo natural, tenemos que crearlo. Por eso te decía, si hay una ofensa o si alguien nos ofende, ¿cómo reaccionas? Pero vamos a continuar, vamos a un corte, te recuerdo los teléfonos, por favor. Llámanos 38 13 13 55 38 80 21 81. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Bien, continuamos aquí en cabina desde Guadalajara para todo el mundo en tu programa Sanando tu alma. Y como te comentaba, el órgano de digestión de esas impresiones no está activado en nosotros, en la mayoría de nosotros. Es decir, ante una ofensa reaccionamos con ira, reaccionamos con resentimiento, reaccionamos con coraje, reaccionamos con ofensa. Y te invito a que sigas haciendo el ejercicio de imaginación cuando eras niño, cuando eras niña. ¿Recuerdas cuando alguna vez peleaste con tu amiguito, con tu amiguita? Que en el momento nos peleamos en mi tiempo por las canicas o por el tacón. Pero si eres más joven, pues quizás te peleabas por el Xbox. Pero después de media hora, la amistad continuaba, el juego continuaba. Y te dabas cuenta que no existía ningún tipo de pensamiento, de venganza, de odio, ni siquiera en tu corazón algún tipo de resentimiento. Por eso te pregunto, o nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cuándo dejamos de reconocer o de conectarnos con esas partes que son intrínsecas o que fueron creadas en nosotros? ¿Por qué optamos por creer, por pensar que nuestras reacciones a nuestras emociones negativas es lo normal? Tal parece que el ego, el sistema egoico del cual ahora estamos compuestos, digo ahora cuando tenemos cierta edad en adelante, es lo común. Pero ¿no será una mentira bien elaborada? ¿Por qué no accedemos otra vez a otros espacios, a los espacios de luz? Entonces, el sistema digestivo de las emociones tiene que practicarse en nosotros. Para esto, te decía que tenemos que volvernos primeros observadores. Hay que observar, hay que tratar de observar antes de reaccionar. Pero como nuestra vida en casi todas las personas, en casi todos, es mecánica, es decir, la reacción que tenemos ante diferentes circunstancias es mecánica, debemos de tener un sadhana, un camino, debemos de tener una práctica. Así como alguna vez alguien dijo, la fuerza de voluntad que todos los seres humanos tenemos es simplemente comer 3 veces al día, es la única fuerza que tenemos, es la única continuidad que tenemos, pero debemos crear una fuerza, debemos crear algo que nos ayude precisamente a poder enfrentarnos de una manera preventiva a cómo vamos a reaccionar. Yo no te voy a recomendar ahora alguna serie de programas. Lo que te voy a recomendar es algo simple y sencillo, pero a la vez un poco difícil. Lo sencillo a veces suele ser difícil. Por ejemplo, el respirar conscientemente. Eso de aprender a respirar conscientemente te va a ayudar en 2 o 3 aspectos. Por ejemplo, en fijar tus pensamientos.
Es decir, cuando respiras de una manera consciente, muchos pensamientos, miles de pensamientos que pasan por nuestra mente desaparecen. Te centras, vas fijando tu pensamiento en algo. Otro es, tu cerebro se llena de nuevos surcos. Es decir, si estaba en un tipo de pensamiento o en un tipo de emoción, te invita a que albergues otro tipo de emoción. Tu corazón, por ejemplo, late más detenidamente. Tú sabes que en un proceso de ira, por ejemplo, la respiración se acompasa, la respiración se vuelve más rápida y por lo tanto los latidos del corazón se vuelven más rápidos. Entonces perdemos conciencia. En un proceso de ira, la reacción a veces es en centésimas de segundo, pero en esas centésimas de segundo hemos realizado algún daño o no realizamos algún daño. Recuerda, muchos autores importantes dicen que el 95% de nuestras enfermedades dependen de nuestros pensamientos. Pensamientos negativos igual a cierto tipo de enfermedades. Entonces, te voy a pedir lo siguiente, es muy sencillo, muy simple, ya sea antes de dormir o ya sea al levantarte. Vas a realizar 10 minutos o 5 minutos una respiración más o menos de esta manera. Respira con la nariz, retén y exhala con la boca. Respira con la nariz profundamente y exhala con la boca. Y si es posible, combínalo con 2 palabras esenciales, que es cuando respires, ham, y cuando exhales, saj. Ham, saj. Realízalo por 10 minutos para empezar. Si tú después quieres, sería maravilloso que lo hicieras 15, 20 minutos antes de dormir o al levantarte. Te aseguro por testimonio propio que te llenarás de energía, te llenarás de tranquilidad mental. Quizás estamos en el ejemplo de la ira, quizás en la ira no detengas la ira rápido, pero sí al menos si manifiestas la ira, si lo hacías antes en palabras, ahora quizás nada más quedará en el pensamiento, ya estás avanzando. Pero algo muy importante, te empiezas a dar cuenta de cosas que existen en ti. Cuando alguien te ofende, no hay que concentrarnos en la ofensa. El trabajo que debemos realizar, debemos de visualizar qué es lo que surge en nuestro pensamiento. Enojo, ira, venganza, maldición. Todo eso debes de observarlo. ¿Por qué una circunstancia a veces tan sencilla como una ofensa, si te dicen, por ejemplo, que tienes, por decirlo así, orejas de burro? Pues la verdad no tienes orejas de burro porque haces caso a eso. Y lo que sucede es de que hay alguien dentro de ti o hay varios dentro de ti que reaccionan, pero reaccionan porque tú no los observas y no los detienes. Entonces, en ese instante tú debes de calmar. Por eso decía que tienes que tener una herramienta que te permita que puedas tener un método de prevención. Y el método de prevención es respirar y hacerte consciente de tu respiración. Entonces vas ganando la batalla porque también eso te permite que tú puedas observarte en todo momento y empezar a descubrir exactamente quién eres. Y estoy seguro que empezarás a dejar de justificarte por aquello que te sucede en la vida. Si perdiste oportunidades, no fue porque te las quitaron, sino porque no estuviste atento para aprovecharlas. Si alguien aparentemente te traicionó, no es porque te hayan hecho un daño o te quieran hacer un daño, sino porque quizás confiaste demasiado en esa persona, ¿sí? Entonces todo eso lo vas observando y lo vas estudiando dentro de ti. El siguiente paso quizás es un paso un poquito más difícil. Después de esa práctica de respiración de 10 minutos, yo te sugiero que hagas un ejercicio de retrospección. Si hiciste tu ejercicio de respiración antes de dormir, puedes empezar a hacer un ejercicio de respiración, de retrospección, es decir, observar lo que hiciste durante el día desde el momento en que te vas a acostar o a dormir hasta el momento en que te levantaste.
Y si lo haces por la mañana, haz el ejercicio tratando de recordar todos tus sueños. Hay un axioma que dice, tal como es arriba, es abajo. Entonces, lo que hiciste durante el día, quizás lo sigues haciendo durante los sueños. Pero es importante que en esta retrospección simplemente observes. Debido a la falta de práctica, quizás no puedas hacerlo con continuidad, es decir, que te detengas en ciertos aspectos del día, que te detengas en ciertas emociones. Trata de hacerlo en los 3 planos, en lo que pensaste, en lo que hablaste y en las obras. Es un poco difícil, pero la práctica te ayudará. Eso te ayudará en el sentido de que es como una empresa, un negocio, o las finanzas del hogar. Tú tienes que saber, en una empresa se tiene que saber, se lleva un libro diario, por ejemplo, ¿no? Los saberes y los deberes. Cuánto gastaste, cuánto invertiste. Imagínate una empresa que dure meses, semanas o acaso inclusive días, que no realice balances, puede tener muchos problemas financieros. Nosotros tenemos problemas psicológicos si no hay un balance del día. Cuando tú realices tu retrospección, te vas a dar cuenta que habrá actos que son irrelevantes, que no debiste de haberlos hecho, que habrá palabras que hubiera sido mejor quedarnos callados, habrá pensamientos que te darás cuenta que en realidad no tienen ningún fundamento, que no nos ayudan o que en realidad no nos proveen de nada positivo. Cuando te vas dando cuenta de todo ello, entonces empiezas a seleccionar pensamientos, palabras o emociones. Bien, vamos a un corte, te dejo reflexionando y continuamos después de una pausa. El viaje aún no termina. En un momento regresamos, sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, conectando con el ser. Continuamos. Bien, regresamos. Estamos en Radio Vital 1310, desde Guadalajara para todo el mundo, o en www.notesistema/Radio Vital. Te agradecemos que sigas participando con nosotros en este maravilloso viaje hacia el alma, y te recordamos los teléfonos en cabina para que nos llames, para que nos acompañes: el 3813-1355 y el 3880-2181. Afortunadamente estamos recibiendo llamadas de ti que nos estás escuchando. Arroz Rubio Medina nos envía felicitaciones por el inicio del programa. Te agradecemos mucho. Ojalá podamos tener este enlace de convivio para descubrirnos y para proyectarnos hacia nuestra alma. Muchas gracias, Ros. También Beatriz García nos felicita por el contenido del programa. Les quiero pedir, por favor, que también, a medida que pasen los programas, el tiempo, nos sugieran temas de psicología, sobre todo para poderlos tratar. Llegará un momento en que nos acompañarán especialistas en los temas para que nos acompañen y sean más lúcidos, con más contenido. Sugiéranos temas de programa. Muchas gracias, Beatriz. Tenemos una llamada también de una persona anónima de 65 años y nos pregunta. Dice: tengo últimamente unos pensamientos agresivos y violentos hacia otra persona. ¿Cómo
me puede ayudar? Me dice. Bueno, esto es muy interesante porque a medida que pasa el tiempo conocemos a ciertas personas y como decíamos anteriormente, a veces un pequeño malentendido por parte de la otra persona, un pequeño comentario, o digo pequeño en los dos sentidos porque a veces nuestra mente, nuestros pensamientos, por eso decía que a veces no tenemos un órgano digestivo de emociones, es lo que lo hace grande, ¿sí? Es lo que lo hace grande en realidad. Como no hicimos esa digestión en su momento, entonces se van acrecentando los pensamientos. Quizás ante esa pequeña ofensa que nos hizo esta persona, en el caso de nuestra amiga anónima, la persona, estoy suponiendo que le hizo un comentario sobre ella. Entonces, si llega un pensamiento, por ejemplo, de resentimiento, en lugar de desecharlo, en lugar de comprender o de entender que por alguna circunstancia esa persona nos hizo ese comentario porque tenía un coraje, porque tenía un problema, etcétera, nosotros lo acrecentamos. Pero el problema o la ofensa no fue de la persona, sino que nosotros dejamos que nuestra mente proyectara primero pensamientos, después emociones y por consecuencia sentimientos. Entonces, la ofensa le dimos nombre, le dimos cuerpo, le dimos manera de ser, es decir, la persona que omitió esa ofensa, entre comillas. Por eso decía en el programa, señora anónima, con todo cariño le podemos decir, requerimos algo simple, algo sencillo, hacer un camino simple como la respiración. Yo le sugiero que haga este ejercicio de respiración, hágalo, respire y observe a esa persona a la que le tiene resentimiento. Pero después proyecte su pensamiento, sus sentimientos a lo que siente dentro de usted. Va a doler, nos va a doler. Todo cambio genera un dolor, pero tiene que ser un dolor consciente. Es muy diferente un dolor a un sufrimiento. El dolor tiene que ver con la observación consciente de lo que nos está sucediendo. El sufrimiento tiene que ver con ofuscación y con justificar lo que nos está pasando. Es decir, usted justifica que esa persona, usted justifica que esa persona la ofendió. Y puede ser que la ofendió, pero no se quede con eso. Ha convertido el dolor de esa ofensa en un sufrimiento. Vuelvo a repetir, si primero genera un resentimiento, ahora le ha generado un dolor que viene siendo el resentimiento, que viene siendo el deseo de venganza. Y si nos vamos más al fondo, porque hay una sombra en nuestra alma, hay pensamientos más crueles, más difíciles. Entonces, por favor, respire y observe a esa persona, pero obsérvela en usted y vaya desechando. Espero que la próxima semana, cuando nos vamos a escuchar el próximo jueves a las 7 de la noche y nos haga el favor de acompañarnos y haya hecho estos ejercicios de respiración, nos diga exactamente cómo se siente. A mí me gustaría que retroalimentara este programa con eso que estamos comentando. Muchas gracias. También nos llama Irma Ortega. Pregunta por la frase para el ejercicio de respiración. HAM, H-A-M, cuando inhalas, es decir, así, inhala. HAM, lo repites con tu mente. Y SAH, S-A-H, HAM, SAH. Cuando haces la respiración, imagina que desde la parte de la base de la columna vertebral, el oxígeno recorre toda tu columna vertebral, llega a tu cerebro y cuando haces la exhalación, ¡saj!, ese oxígeno llega a tu corazón. Recuerda que en muchas filosofías, en muchas religiones, el corazón es la base o es el habitáculo de Dios. Para que después, tarde o temprano, digas como el poeta: Dios no vive en mi corazón, sino que yo vivo en el corazón de Dios. Ese puede ser tu objetivo. Quizás anheles ese objetivo en tu corazón desde hace muchos ayeres, o como estabas cuando eras apenas un niño.
Sigamos con las herramientas que en este programa estamos sugiriendo para que empieces a reconocer tu alma, o más bien en este caso reconocer lo que no te permite disfrutar de tu alma. Entonces ya realizaste tu retrospección, ya dormiste tranquilamente, pero te sugiero otro trabajo que va más allá, a alguien que entra en una práctica más profunda sobre el conocimiento de sí mismo. Te sugiero que compres una libreta o que tengas una libreta en especial. Yo he conocido mucha gente o varias gente que realiza sus diarios, escribe su diario. Casi siempre eso lo realizamos en la adolescencia. Confieso que quizás alguna vez lo hice y yo he sabido de muchos amigos o sobre todo amigas que me hablan que tenían su diario o mantienen su diario. Pues sí, te sugiero que tengas tu diario, aún a esta edad, los 40, los 50, los 60 años, y empieces a apuntar cómo reaccionas ante las circunstancias. Vamos al último corte y regresamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Bien, continuamos con este viaje hacia el interior de nuestra maravillosa alma humana. Agradecemos a Liliana Esteven sus felicitaciones por este inicio del programa. Ojalá y que podamos estar contigo y con todos ustedes mucho tiempo o el espacio necesario para trabajar juntos en este reencuentro con nosotros mismos. Antes de continuar, quiero hacer algunos agradecimientos por que este programa se haya realizado o se esté realizando, sobre todo a PBS Consultores, que nos ha dado todo el apoyo necesario para realizar este trabajo, especialmente a Donay Ruiz y a Andrea Mendoza, muchas gracias. Pero también quiero saludar a los que forman parte de ese maravilloso equipo de trabajo, que son Ricardo, Carolina, Miriam, Enrique, Alejandro, Atsiri, Karen, Israel y Marisol. Muchas gracias, que siempre están alentándonos, siempre están animándonos para que nosotros estemos felices y contentos en el trabajo, porque ese es otro de los objetivos de nuestra vida. ¿Estás trabajando en lo que realmente amas? Si no lo estás haciendo, reflexiona un poco y proyéctate. Utiliza la ciencia de la prospectiva para que tarde o temprano puedas realizar en todo momento lo que más amas en la vida o lo que soñaste cuando eras un niño. Retomamos pues el trabajo que estábamos realizando. Entonces cómprate una libreta especial y cuando haya una circunstancia de la vida que te origine alguna incomodidad, por ejemplo una ofensa, estamos en el ejemplo de la ofensa, pero puede ser que alguien te adule, por ejemplo, que alguien te diga que eres maravilloso, maravillosa, que eres muy inteligente. ¿Qué sucede en ese espacio cuando alguien te dice que eres maravilloso? ¿Qué pensamientos surgen en ti? ¿Qué actitudes surgen en ti? ¿Qué mirada asumes? ¿Qué poses asumes? ¿Te vuelves como un pavo real? Ahora, no estamos juzgando la reacción, estamos observando simplemente eso que origina en ti. Es decir, esas reacciones o esas actitudes que le dan a tu vida. ¿Sí? Si el decir que eres maravilloso te origina acto de soberbia, ¿qué problemas te causa la soberbia que originó esa adulación, por ejemplo? ¿Qué problemas trae con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. No estamos juzgando. En realidad, nuestro trabajo, al observar, no es juzgar o no es criticarnos, sino es ir más allá. Y es estar por encima, y es como si estuviésemos viendo, vamos a hacer una comparación, es como si estuviésemos viendo el personaje de una película, ¿sí? Cómo reacciona. Nosotros no estamos viendo la película, pero no detenemos la película, ¿verdad? O no cambiamos el script, o no cambiamos la historia de la película.
pues simplemente la vemos, y así también en nosotros. Aquí lo que vamos a observar al personaje, pero aquí sí vamos a tener la capacidad de cambiar la reacción del personaje, y ese personaje eres tú. Entonces, las circunstancias serán siempre las mismas, tendrás las mismas circunstancias que te generarán las diversas emociones, o casi siempre las mismas emociones, porque son los mismos que reaccionan dentro de ti. Pero ya al observarlos y al verlos, entonces ya no permitirás que manejen tu vida o tu existencia. Tendrás la capacidad firme de poder controlar, que seas imperturbable ante las diferentes circunstancias de la vida, pero con un trabajo interior. Respiración fue una herramienta, otra herramienta fue la observación, otra herramienta fue también el observar, la retrospección. Hazlo, inténtalo. Yo sé que tendrás frutos interesantes, y como dije, en el siguiente programa quizás nos darás la oportunidad, nos llamarás por teléfono y nos comentarás. Para eso también quiero darte el teléfono o el contacto de WhatsApp 33 34 97 09 44. También te invitamos a que nos acompañes en nuestra página de Facebook Sanando tu Alma, y en YouTube retransmitiremos estos programas también Sanando tu Alma para que nos acompañes. Seguiremos con este maravilloso viaje hacia el interior de nosotros. Te repito, sugiérenos temas con respecto a lo que quieres que comentemos, que vertamos nuestros conceptos. En el siguiente programa hablaremos de un tema que se llama, vamos a continuar con ese tema que se llama la impecabilidad. Hablaremos de cómo ser impecables, de cómo en el proceso de observación, cómo en el proceso de autodescubrimiento tenemos que ir paso a paso realizando diferentes técnicas para recobrar los verdaderos valores que tenemos dentro de nosotros. Entonces, te invitamos para que nos acompañes, para que estés con nosotros, y que este trabajo sea, pues, que lo hagamos juntos, que lo realicemos juntos, y ojalá y que podamos tomar la tarea, es decir, que sirva de que nos digas, por ejemplo, qué descubriste dentro de ti, que permitas que los que están alrededor te expulguen, perdón la palabra, pero te expulguen quiere decir que te marquen algunas situaciones de tu vida, y es donde puedas observar con tranquilidad, con conciencia, con algo de dolor, pero con el anhelo supremo del cambio y de la orientación hacia la parte espiritual, hacia la parte del conocernos de nosotros mismos. Quiero también agradecer profundamente a dos personas que maravillosamente han colaborado, que han tenido toda la disposición, una disposición que realmente nos sorprende, que realmente nos da alientos para continuar con este trabajo. A Angie y a Rubén, que están en la producción de este programa y siempre están atentos para que podamos nosotros seguir con este trabajo. Te agradecemos mucho, te agradecemos profundamente, y llámanos, y a todos los amigos, amigas que de alguna manera nos han localizado, nos han siempre alentado a que estemos en esta parte del trabajo, pues también que podamos contactarnos a través de este espacio y a través de otros espacios, para que sigamos compartiendo la sabiduría, el cariño, la fraternidad y el ayudarnos mutuamente para poder descubrirnos y para poder llegar al objetivo primordial, que es estar en la paz, en la sabiduría, y tener dignidad, sobre todo ante tres aspectos importantes de nuestra vida: la enfermedad, la vejez y la muerte. Llegar con sabiduría, con amor, con fuerza y con poder a esos espacios y ser dignos ante esos tres aspectos. Muy bien, pues nos vamos despidiendo, agradeciendo a Miguel Ángel, y de todos modos te recuerdo los teléfonos en cabina para que nos contactes próximamente: 38 13 13 55, 38 80 21 81, y el WhatsApp 33 34 97 09 44. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.
Gracias por sintonizar nuestro programa Sanando tu Alma con el psicólogo Manuel Román de la Rosa, en colaboración con Premier Consultores, tu asesor fiscal de confianza. Te esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche en el 1310 AM, aquí en Radio Vital.